Y vamos a titular este pensamiento, hermanos: las tres batallas que la iglesia enfrenta, la iglesia de Cristo enfrenta en su caminar. ¿Cuántos son iglesia de Cristo? Dije, ¿cuántos son iglesia de Cristo? Ok, entonces voy a hablar de tres batallas que todo cristiano, todo persona de este ejército del Dios omnipotente, todo aquel que ha sido lavado con la sangre de Jesús tendrá que enfrentar tres batallas en su caminar. Y yo quisiera basar este pensamiento de allí de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 33 al 40, que dice de esta manera: entonces Saúl dijo a David: tú no puedes ir contra este filisteo a pelear con él, porque tú eres un muchacho y él ha sido un guerrero desde su juventud. Pero David respondió a Saúl, tu siervo apacentaba las ovejas de su padre, y cuando un león o un oso venía y se levantaba y se llevaba un cordero del rebaño, dice, yo salía tras él, lo atacaba y lo rescataba de su boca, y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba. Tu siervo ha matado tanto a león como a oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Y David añadió: el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo a David: ve, y que el Señor sea contigo. Saúl vistió a David con sus ropas militares, le puso un yelmo de bronce en la cabeza y lo cubrió con una armadura. David se ciñó la espada sobre sus ropas militares y trató de caminar, pues no se las había probado antes. Entonces David dijo a Saúl: no puedo caminar con esto, pues no tengo experiencia con ella. David se las quitó y, tomando su callado en la mano, escogió del arroyo 5 piedras lisas y las puso en el saco de pastor que traía. Él ensurrió y con la honda en la mano se acercó al filisteo. Vaya allí al capítulo 24 de este mismo libro. O dispense, hermanos, allí en ese mismo capítulo, vaya al versículo 45. Dice, ¿están allí? Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. El Señor te entregará hoy en mis manos, y yo te daré y yo te derribaré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel, y para que sepa toda esta asamblea que el Señor no libra ni con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor, y Él los entregará en nuestras manos. Sucedió que cuando el filisteo se levantó y se fue acercando para enfrentarse a David, este corrió rápidamente hacia el frente de la batalla para enfrentarse al filisteo. David metió la mano en su saco, sacó de él una piedra, la lanzó con la honda y hirió al filisteo en la frente. La piedra se hundió en su frente y el Goliat cayó a tierra sobre su rostro. Y dice el versículo 50, así venció David al filisteo con una honda y una piedra. Y hirió al filisteo y lo mató, mas no había espada en la mano de David. Ahora vaya al capítulo 24. Le estoy dando toda esta cita porque ahí voy a basar el pensamiento. Versículo 6 en adelante dice: y dijo a sus hombres: el Señor me guarde
de hacer tal cosa contra mi rey, el ungido del Señor. Le extenderé contra él mi mano, porque es el ungido del Señor. David contuvo a sus hombres con estas palabras y no les permitió que se levantaran contra Saúl. Y Saúl se levantó, salió de la cueva y siguió su camino. Después de esto, David se levantó, salió de la cueva y dio voces tras Saúl, diciendo: mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra y se postró. Y dijo David a Saúl: ¿por qué escuchas las palabras de los hombres que dicen: mira que David procura tu mal? He aquí, hoy han visto tus ojos que el Señor te ha puesto en mis manos en la cueva en este día. Y algunos me dijeron que te matara, pero mis ojos tuvieron piedad de ti. Y dije: no extenderé mi mano contra mi rey, porque es el ungido del Señor. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, puesto que corté la orilla de tu manto y no te maté. Reconoce y ve que no hay maldad ni rebelión en mis manos, y que no he pecado contra ti, a pesar de que tú acechas mi vida para quitármela. Dice el versículo 17, hermanos, de ese mismo capítulo. Y dijo a David: eres más justo que yo, porque tú me has tratado bien, mientras que yo te he tratado con maldad. Tú has demostrado hoy que me has hecho bien, ya que el Señor me entregó en tus manos, y sin embargo no me diste muerte. Porque si un hombre halla a su enemigo, lo dejará ir sano y salvo. Que el Señor, por tanto, te recompense con bien por lo que has hecho por mí hoy. Si gusta cerrar su Biblia, ciérrela, pero abra su corazón. El título de este pensamiento: las tres batallas que la Iglesia de Cristo enfrenta en su camino. Para poder entender que la Iglesia de Cristo, hermano, enfrenta tres diferentes batallas, tenemos que saber que la Iglesia es un ejército, y que nosotros, los que somos de este ejército, por naturaleza somos guerreros del Señor. Somos un remanente escogido. Diga: somos un remanente escogido. Diga: somos un remanente escogido. Somos un remanente escogido para pelear contra todo, hermano, lo que está en contra de la voluntad de Dios. La iglesia es un ejército, querido hermano en Cristo. Es un ejército inmenso, grandioso, aterrador y temible. Por eso la Escritura dice allí en Cantares 6:10: ¿quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol? Dice: imponente como ejércitos en orden. Por eso la Escritura, hermanos, lo aclara por la boca de Salomón. Todo aquel que ha reconocido a Jesús como su único y suficiente Salvador, y que ha sido bautizado como manda su palabra, es considerado soldado de este ejército, que, hermano, en su caminar tiene que enfrentar tres batallas para poder conquistar al enemigo de Dios. Para poder entender las tres batallas, tenemos que saber lo que es el ser humano, o de qué consiste el ser humano. Dice allí en 1 Tesalonicenses 5:23: y Él mismo, Dios de paz, os santifique por completo, y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irrepresible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la Escritura nos dice en el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 12 que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra, dice la palabra, hasta partir el alma. Primer elemento
y el Espíritu